Los están viendo. Hoy son protagonistas también en Castilla-La Mancha, en el corazón. Los caracoles que nos ha traído nuestro Juan Ferrero de Guadalajara, emprendedor de nuestra región. ¿Cuántos negocios curiosos llegan cada día a este programa de Castilla-La Mancha en el corazón? Y es que son cada vez más los emprendedores que engrosan esa lista que estamos tan orgullosos los castellano-manchegos de tener, desde luego que sí. Además que la Junta cada vez más está ayudando a esos emprendedores para que podáis emprender esos negocios. ¿Una granja de caracoles? Parece mentira. Pues sí, hay una en Guadalajara. Bueno, hay más de una. Pero en Guadalajara hay una. Sí, hay más de una en Guadalajara. Ah, más de una. Sí. Ah, no lo sabía. ¿Cuántas hay en Guadalajara? En la provincia de Guadalajara tenemos 4 granjas. Fíjate. 5 exactamente. Una está en Orche, otra está en Mondéjar, otra está en Baides y se me está olvidando una que ¿Hay no sé alguna exactamente... característica en Guadalajara que permita la cría de caracoles? Bueno, siempre ha habido caracoles en la zona y donde ha habido caracoles es más fácil criarlos. ¿Cómo se cría un caracol? En realidad, lo único que hacemos es darles de comer y temperatura y humedad. ¿Qué come un caracol? Porque yo les echaba lechuga cuando era pequeña, seguro que ustedes también, no sé si No. ¿Cuántas lechugas tienes que comprar? Los caracoles no comen verde. ¿Qué comen? O sea, lo hacíamos mal. Sí, tú comes lechuga para no engordar. Y esto es un negocio, es una granja. Entonces de lo que se trata es de que engorden. Lo que les damos son piensos. Se trata de que ¿Como los engorden pollos? rápido. Sí, es un pienso específico, los hacemos a posta. Es un pienso balanceado donde lleva mucho carbonato cálcico para que la concha se ponga dura. Y lo único que hacemos es, pues eso, darles comida especial para ellos. Fíjense que los hemos puesto encima de la mesa, ahora nos lo va a enseñar nuestra cámara. Y hemos hecho alrededor un círculo de sal. ¿Por qué hemos hecho eso? Para que no se nos cayesen de la mesa, básicamente. Fíjense, hemos cercado su espacio y ellos ya saben, son muy listos los caracoles, que no se pueden mover de ahí. ¿Cuánta esperanza de vida tiene un caracol? Un caracol dura 4 años. La máxima longevidad es 4 años. ¿Cómo se reproducen los caracoles? Son hermafroditas imperfectos. Necesitas 2 para reproducirse. Tienen el aparato sexual cerca de la boca, entonces el cortejo dura del orden de 8 o 9 horas y luego enganchados están 3-4 días. Pueden llegar a 3-4 días. ¿Y de qué depende la rentabilidad de un negocio de caracoles? ¿De ser un buen criador, un buen helicicultor o de qué depende? Estamos en un negocio que hay muy poca documentación, no es como criar cerdos o criar vacas. Prácticamente estamos empezando, todos estamos aprendiendo día a día. No existe una bibliografía de verdad sólida donde basarnos. Además son animales que no podemos tratarlos con medicamentos directamente. La rentabilidad depende sobre todo de la estructura que tengan montada. A menor inversión en estructura, más probabilidades tiene de recoger la inversión. ¿Qué beneficios nos da la cría de caracoles? A corto plazo ninguno. A corto plazo ninguno. Ahora hablaremos de los de a largo plazo. Pero antes atendemos a Juan Carlos Fontanillas. Es veterinario y experto en helicicultura. Esa palabra que seguramente que ustedes no habrán oído muchas veces, pero hoy se la repito para que se la aprendan. Suena muy bien, se escribe con H, helicicultura, ¿verdad que sí? Y esa C de casa. Muy buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Es curioso, pero hay hasta 22 especies distintas de caracoles, ¿verdad que sí? Pero ¿cuáles son los que tenemos hoy, los que cría nuestro amigo Juan? Bueno, los que quería Juan son Elis aspersa, variedad media, que es seguramente el caracol que más se consume en España de todos los que se cultivan. Y tú como experto, que además te dedicas al estudio de estos caracoles, ¿puedes decirme si cuando nosotros los de a pie cocinamos un tipo de caracol, vamos a distinguir un sabor distinto dependiendo de la especie que sea? Saben diferentes, pero sobre todo saben diferentes si son criados o cultivados en una granja como la que tiene Juan o son recogidos del campo, porque bueno, el caracol, la carne va a saber un poco a lo que el caracol está comiendo. Si come pienso va a ser una carne más suave, más agradable, y si come vegetales pues es una carne más oscura y además bueno, corremos el riesgo de que el caracol haya comido algo que sea tóxico para nosotros que no lo es para ellos. Por eso es muy importante saber ese caracol de qué es alimentado. Juan Carlos, como los caracoles de Juan comen pienso, son más blanquitos, ¿verdad que sí? Y nada tímidos, nada tímidos. Nada tímidos. No, sí, la coloración es más clara precisamente por la alimentación que se les da. ¿Qué enfermedades puede tener un caracol? ¿Puede padecer? Enfermedades puede tener constipan? varias. No se constipan. Principalmente son parásitos que les pueden afectar, unos que se ven porque andan por encima, son como pequeñas arañas, pequeñas garrapatas que viven dentro del caracol
es principalmente. Y luego hay otros más pequeños, que son microscópicos, que no se van a ver y que también les pueden afectar. Qué curioso, ¿verdad que sí? Qué curioso. Otra pregunta importante, ¿cómo sabemos si un caracol es bueno o malo? Porque, por ejemplo, nosotros vemos un buen semental y decimos, pues este es un buen semental, es lo que diría un buen granjero criador, por ejemplo, de porcino. Pero un experto en helicicultura, cuando ve este recipiente de caracoles, ¿podemos decir si son buenos? ¿En qué características tenemos que notar en el caracol? ¿Qué morfología tiene que tener un caracol para saber si es apto para su venta? Pues mira, primero que la concha esté bien, que no tenga cicatrices, de que se haya roto, porque eso significa que se le ha tratado mal, que tenga un borde en el final de la concha por donde saca el cuerpo. Este borde, ¿verdad? Que lo vemos además, este caracol tiene una morfología perfecta, podríamos decir. Sí, además eso te indica que el caracol ya ha llegado a adulto, que se puede consumir. Que no es un caracol pequeño y que además la concha, bueno, pues está dura, no se nos va a romper al cocinarlo y, bueno, pues esas son un poco las características. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, veterinario y experto en helicicultura. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. El veterinario acude a la granja que tiene nuestro emprendedor, nuestro Juan Ferrero, en Guadalajara, a revisarlos y a cuidarlos. Pero estos caracoles también van al parador de Sigüenza, ¿verdad que sí? Sí, es uno de nuestros clientes emblemáticos. Y allí en el parador tenemos el privilegio de hablar con Juan. Buenos días. Javier, perdón, Juan. Juan es Juan y Javier está al otro lado. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Que con tanta J, Javier, ¿qué te llamas tú? Juan y yo que me llamo Juli. Hoy las J se han juntado todas. Bueno, Javier, ¿has preparado hoy algún plato con caracoles en el parador, cocinero del parador de Sigüenza? Normalmente preparamos muchos, diferentes maneras de hacerlos. Dime un plato, el que más elige la gente. Más elige la gente, hacemos un guiso de aquí típico de aquí de la zona. Y normalmente específicamente con el caracol de la granja de Juan. Más que nada porque ya viene limpio, viene desparasitado, viene muy bien. La verdad que es el producto estrella. La verdad que es un caracol, vamos, está flamante este caracol. Y nos decía el veterinario, nos decía Juan Carlos, con una concha muy bien formada. Y otra pregunta que yo te quiero hacer, como experto, ¿cuál es el truquillo para sacar ese sabor al caracol, verdad? Porque a veces yo he probado algún guiso con caracoles que no tiene sabor. ¿Qué es lo que debe hacer un buen cocinero? El truquillo es la paciencia, ¿vale? La paciencia. No hay otra. Aparte de eso, sobre todo tener producto bueno. O sea, el caracol en sí es un producto que normalmente está compuesto casi todo por agua. Entonces lo que hay que tener en cuenta es la alimentación. Si la alimentación está muy bien hecha, ya partimos de una base muy buena. ¿Y qué ingredientes son los que mejor maridan, Javier, con los caracoles? Sobre todo ingredientes, nosotros apostamos mucho por el kilómetro cero, ingredientes de aquí, de las huertas de alrededor y de especies de aquí alrededor. O sea, no tomate, productos de la huerta. Eso es. ¿Y tú qué eres más partidario? ¿De una salsa de caracoles donde solamente haya caracoles? O, por ejemplo, un arroz con caracoles y con conejo, que también yo los he visto que lo suelen hacer. Yo soy de mojar pan, ¿vale? ¿Tú eres de mojar? Sí, entonces prefiero una salsa con, por lo que estamos comentando, con los productos de la zona. ¿La época mejor para comprar caracoles? Bueno, ahora tenemos la suerte de que ya los tenemos casi todo el año, pero Juan nos puede explicar mejor las épocas, porque es realmente quien es el experto de comunicarnos el tema porque tienen un proceso de invernación y una serie de historietas, que él es el que las puede explicar, ¿vale? Javier, cuando vayamos al parador y nos den la carta, tenemos que preguntar por el plato, ¿cómo se llama? ¿El de caracoles? Guiso de caracoles. Guiso de caracoles, muy sencillo, nos vamos a encontrar fácilmente. Muchísimas gracias, Javier, te dejamos que vuelvas a la cocina, que es la hora, 12:30. Muy bien, gracias. Gracias, hasta luego. Hablábamos de las épocas de cría, pero fíjate, antes voy a presentarles a los concursantes que van a participar en la carrera de caracoles que hemos organizado aquí. Voy a ir a por ellos. Tenemos a varios. Tenemos a Alfonso Evia, que está aquí, a ver si no se le cae la foto. Aquí está Alfonso Evia, Miguel que tenga la foto. Luego tenemos a Víctor, también este caracol está aquí colocado. Luego también participa, me estoy riendo porque lo estoy viendo yo ahora, claro. Tenemos a nuestra productora, a Sonia,
que está aquí. Uy, Alfonso Evia se ha ido. Alfonso Evia, claro, como es el de la cocina, es el caracol más vivo. Luego tenemos también aquí a nuestra editora, Natalia. Aquí Natalia, la colocamos. Y también estoy yo, que me han dejado el caracol más pequeño. A mí es más chiquitín. Bueno, que soy chiquitina. Aquí está también mi caracol. Bueno, ¿preparados? ¿Tú da la salida, Juan? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Ya. Mira, los caracoles, mientras que van avanzando, nos explica Juan cómo hablamos de esas etapas de cría, que nos decía además también Sacrario que los encontramos todo el año. Juan. Los caracoles solo los encontramos todo el año en las granjas. Lo que es en el campo, su periodo, ellos tienen que invernar y estivar. Los caracoles empiezan en el mes de marzo aproximadamente y se acaban en el mes de octubre, que es cuando ya invernan. Hablamos de usos culinarios, nos ha contado muy bien Javier del Parador de Sigüenza, pero también hablamos de los usos terapéuticos de los caracoles, por ejemplo, usos medicinales incluso. Al final las babas del caracol es un compuesto muy rico en proteínas y se utiliza sobre todo en belleza como cremas hidratantes, y yo a nivel de medicina no tengo conocimientos del uso. Sobre todo hablamos de ese uso estético, ¿verdad?, del caracol. También hay algunos usos medicinales, además te los voy a consultar yo ahora, pero por ejemplo la baba de caracol, ¿cómo se extrae? Hay unas máquinas para ordeñar los caracoles, son unas bandejas donde tú tienes los caracoles y lo que haces es suministrar corriente, pequeñas descargas de corriente. Por debajo tienen unas rejillas y entonces la baba se recoge abajo. ¿Cuántas babas se extrae de cada caracol? El 80% de nosotros somos agua del caracol, yo creo que debe ser el 100%, pero es muy difícil calcular qué cantidad de babas puedes extraer, sobre todo porque los caracoles, una vez que los extraes la baba, normalmente se mueren. Pero se paga mucho dinero por la baba, ¿verdad? ¿Hasta cuánto? Sí, la baba de caracol es muy cara. Lo que pasa es que el proceso de recolección es muy complicado. El primero va Alfonso Evia, por cierto. Porque tiene que estar uperizada para poderlo utilizar. Hablamos de los usos medicinales, por ejemplo, se ayudan a la curación de úlceras y para reconstruir los tejidos gástricos. Y además su alto contenido en grasos ayuda a combatir el colesterol. Las personas que tengan el colesterol alto, pues mira, una salsita de caracoles, qué rica que está, y encima, oye, si baja los niveles de colesterol, qué bien, Juan. Muy bien. ¿Verdad que sí? Los caracoles se reconstruyen ellos solo la concha, por eso es por lo que se ha descubierto sus propiedades curativas, más que nada por la capacidad de regenerar sus propios tejidos. Muchas veces hemos visto, seguro que ustedes o sus hijos que crían caracoles en casa, a mí me ha pasado que desaparece la concha, se queda y digo, ¿se ha muerto el caracol? ¿No? No siempre, son capaces de reconstruir. ¿En cuánto tiempo pueden llegar a reconstruir la concha? El problema es que dejan una cicatriz fea que no los deja aptos a nivel de presencia para el consumo. Pero el tiempo de reconstrucción de una concha estamos hablando de 2-3 semanas. O sea que no tienen ustedes que tirarlos ni nada. No. Cuando nos encontramos con un caracol en un jardín, ¿qué tenemos que hacer con él? Dejarle para que haya más. ¿Verdad que sí? Hay pocos caracoles, sobre todo de campeo, cada vez hay menos. El abuso de pesticidas, la recolección del caracol en el mes de abril, antes de la puesta. El caracol había que recogerlo cuando era una plaga en el mes de abril. Ahora estamos en una situación totalmente distinta. Hay poco caracol y si lo recogemos antes de dejarles poner, cada vez va a haber menos. Pues Juan Ferrero, experto en helicicultura, emprendedor de nuestra región, de la localidad guadalajareña de Matillas. Ha sido un placer aprender contigo esta clase magistral sobre caracoles. Y además yo creo que ya yo quiero que seas tú el que nos digas quién es el ganador de esta carrera de caracoles que ha hecho de manera brillante el caracol que lleva. A ver, ¿quién es? Vamos a verlo. Yo creo que es Sonia. Sí. Pues nuestra productora es la primera que ha llegado a la meta. Ahí vemos a Víctor que se quedaba atrás, pero Sonia ha llegado, pero vamos, la primera, si es que nada, el primer premio. Natalia se ha quedado atrás, nos ha movido. Víctor también se ha dado la vuelta y yo con mi moto voy tirando. La verdad, impresionante el caracol primero, ¿verdad? Ha sido el más rápido. Es el más rápido. ¿A qué velocidad puede correr un caracol? ¿Eso es mentira, un mito de eres más lento que los caracoles? Yo creo que aquí sí. Los caracoles tienen velocidad. Hombre, no corren a 40 kilómetros por hora, ni mucho menos, pero yo creo que el avance anda del orden de 10 centímetros por minuto aproximadamente. No está mal, o sea... No está mal. Que a veces el dicho de eres más lento que un caracol... 10 no, son del orden de 1 metro por minuto, me parece que Fíjate, pues yo voy a dejar de decir eres más lento que un caracol, porque aquí ha dejado claro el caracol Sonia que vamos, que llega a la meta y a donde le pongan. Muchas gracias, Juan Matilla, emprendedor de nuestra región.